por si algunos compañeros pueden venir. Vieron que normalmente le damos más énfasis a lo que es la presentación del balance general, preparación y presentación del balance general y del estado del flujo, no, del estado de resultados. Entonces me quiero concentrar más en los tres siguientes, que sería la confección y presentación del flujo efectivo y esta evolución del patrimonio neto. Y si alcanza el tiempo, las notas aclaratorias también. Podríamos hacer también. Pero eso vamos a dejar para el lunes que viene, Y creo que nos quedan esta y 2 clases más nomás. Porque hasta el 17 creo que tenemos clases en la uni, ¿verdad? Si no me equivoco. A ver si alguien... Laureana, ¿verdad? Hasta el 17 tenemos clases. Creo que sí, voy a fijarme en el calendario en Zapoite. Yo, si no me equivoco, creo que hasta el 17. Entonces nos quedaría este lunes, el lunes que viene y el siguiente. Y ese último lunes yo quiero utilizar para un repaso general de todo lo que estuvimos dando y tocar algunas ideas puntuales para el examen final. Ese por lo menos es mi plan. Bueno, ¿qué tal si trabajamos? Vamos un poquito a iniciar la clase. Usted tiene su material de lectura del trabajo que estuvimos tocando que iniciamos la semana pasada. ¿Tienen a mano? ¿Del MESIT? De lo que era este. Le voy a mostrar. Acá está. Estas son las preguntitas que... Nota del estado financiero, estructura. Las notas de los estados financieros de una empresa deben. Y hay unas cuantas, 3 más o menos, que es lo que se debe. Después habla del inciso 51 referente a la oportunidad en cuanto a la presentación del estado financiero, pero oportunidad se refiere a lo oportuno. Yo no sé si le aclaré esa palabra de oportunidad. Los estados financieros pues, tienen que ser presentados en tiempo y en forma. Y oportuno pues lo que hace referencia al tiempo. Oportuno. Después de esta evolución del patrimonio neto, en estado de evolución del patrimonio neto, cita los componentes que una empresa debe presentar por separado de su estado financiero y qué debe mostrar cada uno. Información al ser presentada en los estados de resultados, cita las partidas cuyos montos como mínimo deben ser incluidas en el cuerpo de estado de resultados. Pues el estado de resultados, pues siempre nosotros tenemos este pensamiento básico. Ventas menos costo, utilidad bruta menos gasto operativo. Esto nos da utilidad operativa, utilidad bruta ante el impuesto a la renta, menos el impuesto a la renta, me da la utilidad neta del ejercicio, pero nosotros debemos ahondar más en detalle. Ahora, pasivo corriente, un pasivo debe ser clasificado, pero me pasé este. Información a ser presentada en el balance general, cita las partidas cuyo monto como mínimo debe ser presentado en el balance general. Pasivo corriente, un pasivo debe ser clasificado como un pasivo corriente cuando... ¿Cuáles son las condiciones para que un pasivo sea excluido de la clasificación de pasivos corrientes? Bueno, hasta acá más o menos, para no leer toditas las preguntas, hasta el 10. Periodo de reporte. ¿Qué debe de hacerse cuando se cambia la fecha en la presentación de los estados financieros? Eso suele ocurrir. A veces no llegamos a tiempo. Pues. Entonces, ¿qué hay que hacer? Había 2 preguntas más que yo no incluí. Yo quería llegar hasta el 12, pero no incluí. Eso vamos a leer por lo menos esta noche. ¿Qué tal? ¿Trabajaron bien sobre esto? Pues yo todavía no revisé. Yo esta noche recibí revisar el trabajo práctico de usted. Pues siempre pues le doy... el trabajo que hacemos cada lunes, yo le doy tiempo hasta el lunes siguiente. Entonces, yo esta noche les envié a revisar, hasta la hora 0 creo que le doy. Así que yo esta noche les envié a revisar los trabajos prácticos que ustedes enviaron. Todos enviaron, nadie tuvo... ¿Hasta qué hora se puede usar, profe? Yo todavía no sé. Yo creo que hasta la hora 0, Laureana. Hasta la hora 0 bueno. de hoy, 1 de junio. Así yo marqué. Bueno, termina la clase y voy a alzar entonces. Así, onda cenicienta hasta la hora 0. Después ya no puede... Antes de que el zapatito de cristal desaparezca. El último trabajo, sí. El último trabajo que nosotros recibimos no era del MESIT. No, ese era el anterior, del MESIPA, control interno. Sí. Ese era el anterior a este, este es el último. Nosotros desarrollamos eso la semana pasada, el lunes, Cebaldo. Cuando ¿te acuerdas que vos te incorporaste tarde ya porque vos no había llegado todavía a tiempo? No, creo, la última reunión para mí que yo ni siquiera participé. No.
Nosotros Creo hicimos que llegué dos con videos. está con la página, ya con otra vez. Porque Todo esta entrecortado te página, escucho, Sebaldo. Mal te escucho, todo entrecortado te escucho. Sebaldo. Aquí. paciencia, está comunicando más. Pues, yo escucho bien, yo te escucho muy ¿Vos me escuchás bien. bien? Bueno, mano a la obra, vamos a trabajar. Así vamos a tratar de, vamos a hacer probablemente un segundo video, después vamos a hablar de lo que es el código de ética profesional. Bueno, vamos un poquito a lo nuestro. Bueno, vamos a compartir otro, ya directamente el PowerPoint. Este es. Y vamos a trabajar. Bueno, normas de información financiera, presentación de los estados financieros, trabajo de análisis e investigación sobre las normas de información financiera. Bueno, vamos un poco a lo nuestro. Vamos, yo voy a leer uno y así vamos a ir leyendo todo para que podamos trabajar y en caso que algo nos quede como duda, vamos a aclarar. Bueno, nota de los estados financieros, estructura. La nota de los estados financieros de una empresa deben. ¿Qué es lo que deben? Obviamente yo le dije que estaba dividido más o menos en tres ítems. Primero, ¿qué es lo que las notas de los estados financieros de una empresa deben de cumplir, ¿verdad? Primero deben presentar información sobre la base de preparación de los estados financieros y de las políticas contables de la empresa. Obvio, eso es sentido común nomás. Presentar información sobre la base de preparación de los estados financieros, que se rige por los principios de contabilidad generalmente aceptados. Revelar información, porque los estados financieros básicamente transmiten información. Revelar la información requerida por las NIF que no es presentada en otra parte de los estados financieros. Recuerden que nosotros estamos hablando acá de las notas. Las notas. Estamos hablando de ese estado financiero. Por eso, ¿qué deben cumplir las notas? Que le corresponden solamente a este estado financiero y que no le corresponden a los otros 4. Revelar información requerida por las normas de información financiera que no es presentada en otra parte de los estados financieros. Por eso le dije yo que usted las notas de los estados financieros es básicamente un informe no de valores, sino escrito con respecto a los valores. Lo que son valores es balance general, estado de resultados, flujo efectivo y estado de evolución del patrimonio neto. Y las notas de los estados contables es un informe escrito. Proveer información adicional que no se presenta en los estados financieros, pero que es necesaria para una presentación relativamente razonable, especialmente direccionada para interesados o que se vean afectados por nuestro estado financiero y que no tengan la habilidad de interpretar valores monetarios, ¿verdad? Bueno, seguimos. Este es el inciso 51, referente a la oportunidad, que hace referencia en realidad a lo oportuno. La utilidad de los estados financieros se deteriora, o sea, decae, deja de tener valor, si estos no son proporcionados a los usuarios dentro de un periodo razonable después de la fecha del balance general. Eso pues sería lo que sería a destiempo. Una empresa debe estar en posición de emitir su estado financiero en un lapso no mayor a 4 meses contados a partir de la fecha del balance general. Recuerden que normalmente la ley 1034 luego establece que ustedes tienen 3 meses para confeccionarlo su estado financiero. Y en abril ya empiezan las presentaciones. Entonces, un lapso, por eso siempre se habla de 4 meses. En 4 meses una empresa tiene que emitir los estados financieros. Y los estados financieros se emiten por lo menos una vez al año. Por lo menos, ¿eso qué quiere decir? Como mínimo. Y después depende de las cuántas veces se requiera para diferentes tipos de usuarios de los estados financieros. Y dice acá, factores tales como la complejidad de las operaciones de una empresa no son razón suficiente para dejar de reportar dentro de una base de oportunidad. O sea, cada vez que se requiera, cada vez que sea oportuna. Vuelvo a repetir. Una empresa debe estar en posición de emitir su estado financiero en un lapso no mayor a 4 meses contados a partir de la fecha del balance. Recuerden que el periodo fiscal comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Tenemos enero, febrero y marzo el siguiente año para confeccionar, abril ya para empezar las presentaciones obligatorias. Entonces, 4 meses después de la presentación del balance, nosotros tenemos que estar en cualquier momento preparados para presentar estado financiero. Factores tales como la complejidad de las operaciones de una empresa no van a ser razón
que van a justificar el dejar de reportar un estado financiero cuando se requiera que es oportuno. Entonces, eso no sería excusa para nosotros los contadores. A eso hace referencia. Yo quiero que interpreten porque en el examen yo no le voy a pedir que exactamente así con esas palabras respondan de memoria. Por eso yo voy a permitir, si es pregunta, voy a permitir que ustedes utilicen sus propios términos, siempre y cuando se aferre al contenido, por supuesto, al texto, no se separe mucho del contenido del texto. Si es verdadero o falso, obviamente yo voy a utilizar términos sencillos también porque son muy largos estos textos. Y si es selección múltiple, con mayor razón aún. Entonces, yo quiero que ustedes interpreten cada pregunta, porque es imposible, por ejemplo, todo este texto cargar en el sistema como pregunta, verdadero o falso, selección múltiple. Entonces, yo quiero que usted interprete. Bueno, entonces, si hablamos del inciso 51, que habla referencia a lo oportuno en cuanto a la presentación del estado financiero, cuándo es oportuno y cuándo no es oportuno, y si la utilidad del estado financiero se deteriora si estos no son proporcionados a los usuarios dentro de un periodo razonable después de la fecha del balance. Dentro de un periodo razonable. Esto es muy ambiguo, porque ¿cuál es el periodo razonable? Y normalmente el periodo razonable, acá hay una cuestión que siempre solemos discutir entre los profesionales. El periodo razonable es cuando alguien necesita un estado financiero, un informe. Ese es el periodo razonable. Por eso nos habla especialmente de tal fecha. Ahora, lo que acá dice es, cualquier empresa que está en posición, debe estar en posición de emitir su estado financiero en un lapso no mayor a 4 meses contado a partir de la fecha del balance general. O sea, eso como máximo. O sea, en 4 meses vos tenés que preparar tu estado financiero. Ya no podés decir, no, yo decido la mitad del año para confeccionar mi estado financiero. Se va a interpretar como dos cosas, o como una inoperancia por parte del contador, o como una suspicacia queriendo algún tipo de información, tal vez adulterar, modificar o tapar. Entonces, no es conveniente eso. A menos que la intención sea esa. Y factores tales como la complejidad, que dice acá, o sea, que sea muy difícil. Yo siempre contabilicé empresa prestadora de servicio y ahora entré en una empresa que es una industria. Y es muy complejo. Cambió el plan de cuenta, cambió el sistema de lo que sería, ya estamos hablando de materia prima, procesamiento de producción. Y es muy difícil para mí eso. Bueno, eso no es razón para un profesional contable en cuanto al atraso y dentro de un periodo razonable, oportunamente razonable para la presentación de estado contable. Yo le cuento bien que en ciertos casos, le puedo decir por experiencia, a veces porque es difícil que un contador maneje todo. Le voy a ser sincero. A veces nosotros estamos años trabajando en un tipo de empresa y de repente cambiamos de empresa y obvio que es complejo. Y más cuando de repente vos salís para cubrir la inoperancia de un colega que de repente a lo mejor no fue muy efectivo para esa empresa. Entonces cuesta de repente adaptarse a todo. Hay que ordenar los papeles, los comprobantes, los archivos, hay que entender los movimientos de la empresa. Y la sugerencia como colega, si esta situación le llega a pasar a ustedes y para que atiendan bien lo que dice el inciso 51 de la NIF, ustedes tengan que pedir ayuda a un colega. Por eso hablamos de auxiliares contables. Auxiliares, los propios colegas pueden ser un auxiliar contable. Gente que ya tuvo... ustedes pueden volver a subcontratar profesionales que de repente tuvieron más experiencia en ese tipo de ramo de negocio, ese tipo de naturaleza de empresa o giro comercial. Entonces, hasta que ustedes se adapten a todo lo que es esa empresa. A veces nos queremos pedir ayuda a los contadores y nos liamos todos entre nosotros y nos atrasamos la presentación del estado financiero y eso puede generar algún tipo de dificultad. En realidad no es muy difícil lo que estamos estudiando, en realidad es más o menos un poco más sentido común más. Vamos un poquito a hablar acá. Estado de evolución del patrimonio neto. Este es uno de los estados financieros que yo quiero con ustedes trabajar la semana que viene en un ejercicio. Probablemente vamos a hacer uno más, pues no va a alcanzar el tiempo para hacer más de uno. ¿Créele, Alexander, este? Así le escuchamos a más personas. Sí. Estado financiero y evolución del patrimonio neto, ¿verdad? Sí. En el estado de evolución del patrimonio neto, cita los componentes que una empresa debe presentar por separado en sus estados financieros y debe mostrar: A, la utilidad o pérdida neta del periodo; B, cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que son reconocidas en el patrimonio neto;
el efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores, transacción de capital con propietarios y distribuciones a propietarios, el saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del periodo y a la fecha del balance general, una conciliación entre monto registrado de cada clase de capital accionario primaria en emisión de acciones y cada reserva al inicio y al final del periodo. Bueno, fíjense que si nosotros determinamos la composición del patrimonio neto, tenemos que decir que el patrimonio neto está compuesto por capital, reservas y resultados. Y el patrimonio neto, como ustedes saben perfectamente, ya se desprende de la ecuación de lo que es el activo menos pasivo del patrimonio neto. O en términos más sencillos, en términos más populares, el patrimonio neto es lo que realmente es de la empresa. Es una resta básicamente entre lo que sería la fuente de inversión menos el origen del financiamiento, que sería el pasivo. Y ese es el patrimonio neto. Capital, reserva y resultado. Pero acá, como leyó Alexander perfectamente, es un poco más complejo. O sea, es más detallado. Las NIF ya es más detallado. Ya no podemos apelar al conocimiento básico contable. Por ejemplo, fíjense que en el punto D, ¿qué es lo que tiene que contener la evolución del patrimonio neto de la empresa? Lo que realmente es del empresario. Transacción de capital con propietarios y distribuciones a propietarios. ¿A qué hace referencia en un término más sencillo esto? La recapitalización. Se capitaliza nuevamente la plata de la empresa y se vuelve a cargar en el capital. ¿Eso para qué se suele hacer? Porque el capital es una fuente de financiamiento propia, el cual se destina nuevamente a la inversión de la empresa. Entonces, transacción de capital con propietario, una transacción que podría ser perfectamente, si yo pregunto en el examen, una transacción podría ser una recapitalización. Normalmente el empresario o los accionistas o los socios de la empresa capitalizan en la empresa con el ánimo de que eso tenga un retorno sobre la inversión. Entonces, ese capital que genera una utilidad, que al fin y al cabo es un capital también, ustedes tienen dos opciones. Una, o distribuir entre los socios o recapitalizar para potenciar el financiamiento propio de la empresa y con ello la inversión. Por eso dice acá, transacción de capital con propietarios y distribuir a los propietarios, distribución a los propietarios. Entonces yo le digo a este muchacho, este año, esta es la plata que genera nuestro capital, pero yo no quiero distribuirla a ustedes. ¿Qué les parece si recapitalizamos una empresa? Y si recapitalizamos va a ser para que el año que viene proyectemos una mayor inversión, pues, qué sé yo, por decir más, y con ello una mayor ganancia. Entonces, eso se tiene que figurar en el estado de cómo evolucionó el patrimonio neto. La evolución pues, va a cambiar si ustedes el capital sacan de la empresa y va a evolucionar de forma diferente si ustedes recapitalizan en la empresa. Entonces, eso es lo que quiere decir esta partecita. El saldo de la utilidad o pérdida acumulada, el saldo de la utilidad o pérdida, porque recuerden bien, capital, reserva y resultado, dice. Resultado pues es ganancia o pérdida. ¿No? Eso, a veces nuestros colegas confunden que resultado es solamente ganancia. Resultado, pues, nosotros podemos tener dos resultados, o ganamos o perdemos. Entonces, el saldo de la utilidad o el saldo de la pérdida, si hubiésemos tenido, acumulada del periodo. ¿Por qué queremos saber acumulado? Porque el acumulado pues, te puede ayudar a determinar en qué periodo acumulaste mayor ganancia o mayor pérdida. Es una información útil para la contabilidad y para tomar decisiones comerciales, por ejemplo. Dice acá una partecita que muchos de nuestros colegas desconocen también. Una conciliación entre montos registrados de cada clase de capital accionario, primas en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y al final del periodo. Una conciliación. Una conciliación pues básicamente un control, ¿verdad? Primas en emisión de acciones. ¿Alguien sabe qué es primas de emisión de acciones? La prima, profesor, no se refiere a lo que inicialmente se aporta. Pero no estamos hablando de prima de seguro. Prima No, en del emisión, capital. prima en emisión de Del acciones. capital. Pero recuerden que estamos hablando en la parte de evolución en el patrimonio neto. En realidad, la prima en emisión de acciones es el sobreprecio que, ¿cómo te puedo explicar? Sobreprecio a pagar sobre una acción en relación a su valor nominal. Es un sobreprecio. Porque la acción, recordad que la gente en tu empresa va a poner capital en forma de acciones, si es una sociedad anónima, por ejemplo.
Entonces, es el sobreprecio de las acciones que vas a deber pagar a los accionistas en relación con su valor nominal. Esa es una prima. Yo compré 10 acciones. Vamos a suponer que vos tenés una empresa que vende acciones a 1 millón de guaraníes. Yo compro 10 acciones. Entonces estamos hablando 1 millón por 10, son 10 millones de guaraníes en acciones. Entonces, ¿qué es la prima en emisión de acciones? Es el sobreprecio que se paga, que se va a pagar por las acciones en relación con su valor nominal. El valor nominal era 1 millón. Y poner que la prima implicaría un 20% de incremento, entonces sería 1.200.000 por cada acción. Esa es la prima en emisión de acciones. A ver qué te puedo otro O sea, concepto. entonces ese 200.000 sería la prima, entonces, el 200.000, ¿verdad? El sobreprecio se establece por un análisis de oferta y demanda. Normalmente, si tu empresa cotiza bien en la bolsa de valores, obviamente va a tener una cotización diferente. Aunque en el cartoncito, en el cartón, porque la acción puede un cartón nomás, ahí figura Sí. su valor nominal de 1 millón. Cuando vos creaste esta empresa y cotizaste en la bolsa de valores, vos emitiste acciones con un valor nominal de 1 millón. Eso es lo que figura en el cartón. Y la prima de emisión de acciones es el sobreprecio que se paga en base a la cotización que tuvo tu empresa en la bolsa de valores. Es lo que sería primas en emisión de acciones. Sí, yo consulto ahora, profe, ¿cómo se registra ahora, por ejemplo, el Banco Continental está ofreciendo acciones a tan solo 278.000 guaraníes ahora, una acción? ¿Cómo sería eso? A ver, ¿cómo tu pregunta específica? El banco, ahora pregunto, ¿cómo se hace esto? El Banco Continental, quería decir, ahora está lanzando acciones a tan solo 278.000 guaraníes. ¿Eso cómo funciona? Y bueno, yo no estaba enterado de eso, pero probablemente puede ser para captar a inversionistas. Vos tenés que recordar que vos podés tener diferentes tipos de acciones, Sebaldo, dentro de una propia empresa. Las acciones pues se diferencian en base al retorno que va a tener, la tasa de interés que va a generar. También se cataloga o se clasifica por el riesgo de las acciones también y por el plazo. Entonces, vos podés vender acciones para pequeños accionistas, acciones que tengan un valor nominal muy bajo, como esos 200, ¿cuándo viste? 278.000 me ofrecieron. Entonces, ¿qué hace? Que hace que pequeñas personas, pequeños capitalistas que no tengan para comprar acciones de 1 millón de guaraníes o de 10 millones o de 20 millones puedan comprar una acción de 278. Claro que el margen de ganancia probablemente es menos riesgoso, pero menos margen de ganancia también genera eso en el mercado financiero. Pero hace que las personas, ¿cuál es el tema de comprar acciones? No me quiero tanto desviar del tema, ¿verdad? Pero ¿cuál es el tema de comprar acciones? Acciones pues fortalecer la empresa. Es un valor que vos compras. Es una plata ahí tirada, o sea, es una plata que la empresa recibe y hace trabajar y de lo que es excedente le reparte después al porcentaje que incide su acción. Sí. El tema es que al dueño, ¿verdad? en el Banco Continental, por ejemplo, el Banco Continental, por lo menos, yo no sé cómo está este año, pero hasta el año pasado, si no me equivoco, el último informe que yo estuve leyendo en el tema de bancos, es uno de los bancos que tuvo mayor movimiento financiero, flujo de dinero a nivel local. Es un banco bastante sólido. Tiene un alto nivel de liquidez. Un alto nivel de liquidez. De 2% de mora subió este cierre de mes a 8%. Es tremendo para ellos. Sí, pero es una situación general. Todos estamos mal. Sí. Bueno, lo que sí en este prima de acciones, por ejemplo, lo que dice acá, prima en emisión de acciones, cada reserva al inicio y al final del periodo también hace referencia a que nosotros vamos a valorar estas primas cuando una empresa ya está constituida y decide, por ejemplo, ampliar su capital inicial. Muy parecido a lo que recién acabaste de decir. ¿Y qué es lo que permite con eso? Lo que va a permitir es la entrada de nuevos socios. Por eso se habla de primas en emisión de acciones. O sea, eso también tiene que figurar en esta evolución del patrimonio neto. Bueno, vamos a avanzar, porque más rápido pasa el tiempo. Información al ser presentada en los estados de resultados. Recuerden que estos resultados siempre nosotros creemos que, o sea, no está con mal, pero lo básico solemos manejar que es venta menos costo, utilidad bruta, menos gasto operativo, utilidad operativa antes del impuesto a la renta, menos el impuesto a la renta, utilidad neta. Ese es nuestro concepto estructural que tenemos de estado de resultados. Pero dice acá, la información a ser presentada en los estados de resultados cita las partidas cuyos montos como mínimo deben ser incluidas en el cuerpo del estado de resultados.
Entonces, yo acabo de recitar el cuerpo básico del estado de resultados. ¿Y cuál es la información mínima? Obvio que los ingresos, por eso se habla de estado de resultados, ingresos. Los resultados de las actividades operativas que tuvo la empresa, operativas, ya sean ordinarias o extraordinarias. Por eso ahí Energía habla de partidas extraordinarias. Costos financieros, todo tipo de costos financieros. Participación en las utilidades y pérdidas de los asociados, gasto de impuestos, utilidad o pérdida de actividades ordinarias, que son la actividad normal de la empresa, partidas extraordinarias, ya sea tanto como gastos extraordinarios o ingresos extraordinarios. Cuando se utiliza la palabra extraordinario, usted tiene que entender que hace referencia a actividades que no son normales de la empresa. Por ejemplo, un descuento obtenido para la empresa es un ingreso extraordinario, porque normalmente nuestro ingreso viene de la venta de la mercadería, no de los descuentos que obtengamos, pero es un descuento y es un ingreso, por lo tanto, pero es extraordinario. O una pérdida por, qué sé yo, podría ser por vencimiento del producto, producto mal elaborado en la empresa, o pérdida por siniestro. Son pérdidas extraordinarias. O deterioro. Deterioro, exacto, deterioro es el término correcto. Interés minoritario, si existiese, utilidad o pérdida neta del ejercicio. Bueno, esta es la información así que tenemos que más o menos manejar como información mínima que tiene que estar contenida en los estados de resultados. Y fíjense acá en el caso Cuando dice interés minoritario, ¿a qué se refiere? Interés minoritario. Interés pues no hace solamente referencia a los intereses provenientes de préstamos financieros que la empresa puede hacer, porque nosotros podemos prestar plata. Podemos prestar plata y al prestar plata eso va a generar un tipo de interés. Sino intereses, vuelvo a repetir, no solamente hace referencia a los intereses que podamos obtener como préstamos, como fruto del préstamo que la empresa haya hecho, sino interés minoritario puede ser también algún tipo de beneficio que hayamos obtenido, que es vamos a suponer que vos tenés una empresa que tiene un beneficio de 100 millones de guaraníes, pero tenés pequeños ingresos minoritarios que te generan un interés, como pequeños préstamos que hiciste a tu empleado, alguna diferencia cambiaria a tu favor. Puede ser que tenés algún tipo de, alquilaste un depósito que nosotros no estamos utilizando en la empresa y eso te generó una ganancia de 5 millones de guaraníes. Todos son intereses minoritarios. Sí, ya comprendo. ¿Por qué la NIF? Yo una vez le pregunté a un profesor mío, esto ya estaba allá en la década del 90, ya estaba ya esto. Yo le pregunté, ¿por qué este tema de interés minoritario? Una vez le pregunté y él me contestó sabiamente, porque es un contador maestro ya en la contabilidad. A veces, normalmente, por descuido de nuestros colegas profesionales contables, no se suelen contabilizar ciertos ingresos. Y recuerden que nosotros partimos por la relación de lo devengado, de lo concreto, de lo realizado, de lo materializado durante el ejercicio fiscal. Y por más que dentro de ese 100 millones de ganancias de utilidad, ese 1 millón haya sido de un pequeño interés minoritario que vos percibiste, aún así se debe contabilizar. Partimos de las NIF, porque si vos no lo hiciese, es como si fuera que vos estás eludiendo el pago de un impuesto, por más que sea un interés minoritario. Y eso no se debe hacer. Eso te podría que ¿cómo te puedo decir? En la estructura de la empresa no va a hacer mucho cambio. Pero si alguien quisiese utilizar como comprobación de una evasión fiscal, es válido. Es válido. ¿Entienden cómo le puedo? Le voy a explicar de otra manera. Yo robé un camión de caudales. Un delito grave. Pero yo robé una gallina. Y los dos al final del caso son delitos. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, cometí un delito. Pero la gallina pues pasó nomás a tu patio, profe. Bueno, pasa lo siguiente. Normalmente uno dice, bueno, pero robaste una gallina, hermano, es tan grave. Esta es la misma cosa en la parte fiscal. ¿Saben cómo interpretan nuestros colegas del Ministerio de Hacienda? Ellos catalogan no solamente por el tamaño del delito. Yo evadí 100 millones de guaraníes. No, yo evadí 1 millón nomás. Pequeño evasor. Evasor, en fin. Ese fue el tema. Lo que se penaliza no es el monto más que vos evadiste en el pago de impuestos, sino la intencionalidad por el tema. Entonces, vos no puedes decir, yo no incluí intereses minoritarios porque me hiciste la ganancia. Acá te dice, en las NIF dice, información a ser presentada en los estados de resultados
partidas cuyo monto como mínimo deben ser incluidas en el cuerpo de estado de resultados. Y ahí te dice intereses minoritarios. Está en la ley. Vos no podés alegar desconocimiento. Tu cliente puede decir, Laureana sí puede decir, yo no sabía, Laureana, mi contadora, yo no sabía que esta ganancia que tuve porque yo tengo una chacra que no está declarada y me generó ganancia. Yo no sabía que eso se tenía que declarar. Pero vos sos contadora y vos estudiaste la NIF, no vas a poder eludir eso. Y si alguien te quiere hacer problemas, te puede hacer. A mí me dijo un alumno el año pasado acá en Encarnación, que trabajaba en el estudio contable y era un muchacho bastante, con mucha práctica. Me dice, profesor, con la vida real se elude. Claro que se elude. Yo no le voy a mentir a usted. Evidentemente, muchas cosas nuestros colegas nos cargan o cargan en forma parcial. Como carga me refiero a las partidas registradas en el estado financiero. Pero allí ya vas a tener problemas. No vas a tener cómo zafar, no vas a tener espalda para cubrirte de esa parte, porque están las leyes. Entonces yo siempre, ya que vamos a hablar después de esto del código de ética profesional, nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor posible todo. No podemos alegar desconocimiento. Y si tenemos desconocimiento es porque estudiamos y nos olvidamos o porque no estudiamos. Ese es grave, es grave. Bueno, vamos a ir un poquito. Información a ser presentada en el balance general. Usted maneja muchísimo. Entonces, efectivo o su equivalente a efectivo. Inversiones temporales. Cuentas por cobrar comerciales. Inventarios. Inversiones. Activos financieros. Propiedad, planta, equipo. Activo intangible. Préstamo a corto plazo. Cuentas por pagar. Comerciales. Pasivos activos de impuestos. Provisiones. Interés monetario. Interés capital emitido integrado. Y las reservas. Es un resumen. Seguimos. Pasivo corriente. Un pasivo debe ser clasificado como un pasivo corriente o pasivo circulante cuando se espera que sea cancelado en el curso normal del ciclo de operaciones de la empresa que corre del 1 de enero al 31 de diciembre o deba ser cancelado dentro de esos 12 meses de la fecha del balance general. Si no cumple esto, evidentemente no puede ser clasificado como pasivo corriente y va a ser clasificado como un pasivo no corriente o no circulante. Sencillo. Que se calcule que va a ser cancelado dentro del ciclo normal o que inclusive directamente se cancele dentro de esos 12 meses. Y esa es la prioridad para que cualquier pasivo sea corriente. ¿Qué pasa si... Le hago una pregunta. ¿Qué pasa si nosotros obtuvimos un préstamo a largo plazo? Un préstamo que va a ser amortizado en 24 meses. A largo plazo. Inicia como pasivo no circulante. Pero por algún motivo, qué sé yo, descuento de interés que va a ser una ganancia para nosotros, nos vemos tentados por un interesante descuento de los intereses, se nos ocurre pagar dentro de los 12 meses. ¿Es corriente o no corriente? Es mi pregunta. Es corriente, Es corriente, a ser. exactamente. Sí, profe, va a ser un corriente porque se cancela. Exactamente. Aunque cuando en la proforma bancaria figuraba un préstamo que íbamos a pagar en 24 meses. Nosotros pagamos en 12 o dentro de los 12. Entonces pasa a ser corriente. Igual que un préstamo, sí. Igual que lo que se amortiza el préstamo dentro del periodo fiscal es corriente. Y lo que se amortiza después es no corriente. Por lo menos el ejercicio fiscal que se esté presentando en el estado financiero. Qué sé yo, balance de 2020. Bueno, vamos a avanzar porque no tenemos... Vamos a dejar unos 10... Después que termine esto, le voy a dar un 5 o 10 minutitos de receso, así, y vamos a iniciar otra clase. Hoy vamos a sacarle el jugo a este tema para que podamos... Ya estamos pues ya sobre los 45 minutos de segundo tiempo. Dice acá. ¿Cuáles son las condiciones para que un pasivo sea excluido de la clasificación de pasivo corriente? Bueno, a ver, leer primero ya este es más fácil. Una obligación a corto plazo, es decir, aquella que vence dentro del año a partir de la fecha del balance general o dentro del ciclo de operaciones de la empresa cuando este sea mayor a un año y la empresa utiliza este concepto para separar, segregación no significa separación de lo que son los pasivos corrientes y no corrientes, que no sea de aquellas que se deriven de operaciones en el curso normal de negocios que se clasifican como pasivo corriente, será excluido del pasivo corriente solo si la empresa tenga la intención de refinanciar la obligación sobre una base a largo plazo. Atiendan bien, empezó como deuda corriente. Este va a ser un ejemplo al revés de lo que yo dije recién en el ítem anterior. Empezamos una deuda como corriente.
pero la empresa tiene la intención de refinanciar la obligación. Vamos a convertirlo a largo plazo. Entonces, si la empresa tiene la intención de refinanciar esa obligación sobre una base a largo plazo, se le tiene que excluir de pasivo corriente y pasaría a ser pasivo no corriente. No corriente. Pero es el A está ligado al B. O sea, el A solito no va. Y el A con el B. ¿Qué dice el B? Que esa intención, la primera es la intención, y el segundo es que esa intención esté respaldada por un acuerdo, por un documento de refinanciamiento oficial con la entidad bancaria, o por una reprogramación de los pagos, que igual viene un documento, que se completa antes de que el estado financiero sea emitido. Después no. Ojo con ese tema. Yo el año pasado saqué un ítem, medio mundo hizo mal ese ítem porque no tuvo en cuenta esto. ¿De qué sirve que vos hagas después que los estados financieros hayan sido emitidos? No, antes vos tenés que tener el documento ese. Yo no puedo en los estados financieros pasar por algún motivo una deuda corriente a transformarla en una deuda no corriente, si yo todavía no hice el documento. Ah, no, pues yo me fui a hablar ya con el gerente y el gerente me dijo que me va a refinanciar. ¿Y dónde está el documento? No, nosotros así, él dijo que me va a aprobar. Y voy a cargar en tu estado financiero como un pasivo no corriente. ¿Y dónde está el documento? No, verbal no sirve, señores. No sirve verbal. No, pero el gerente de mi socio se va, el gerente de mi banco y no, él no me va a hacer problema. Sí, pero ¿dónde está el documento? La intención está. Perfecto. La ley me dice que si tengo la intención, puedo considerar como no corriente, pero dice, tiene que ir acompañado el acuerdo de refinanciamiento con la institución bancaria o la reprogramación de pagos a largo plazo. Y tengo que tener ese documento antes de emitir el estado financiero. ¿Estamos? Yo eso saqué en verdadero o falso el año pasado y lo que los muchachos metieron la pata es que acá yo puse después del estado financiero. O sea, yo puedo después de conseguir los documentos después de emitir los estados financieros. No, tiene que ser antes de los estados financieros. Si no, no sirve. Documentos, señores, comprobantes. La mera emisión no sirve. Pero corrijo, la mera intención no sirve. La intención acompañada del acuerdo de refinanciamiento con la institución bancaria y se aprobó la reprogramación a largo plazo. Perfecto, adelante, pasivo no corriente. ¿Se entiende, gente, eso? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, entiendo. Porque estoy pensando en incluir, ¿eh? Estoy pensando en incluir. Aquí, un minuto. Bueno, vamos a cortar, señores, y en 5 o 10 minutos. Metele, ya sabemos la respuesta. Ya, no metan que la pata justo hace mal. Ya tienen la respuesta. Quedó grabado. ¿Puede habilitar el sistema para alzar el trabajo mientras? Porque no